Listo, entonces, ¿qué puedo aconsejarles? El corte del saco no se diferencia mucho de otros sacos, ¿cierto? Eh, no, no porque, digamos, no, los otros sacos tendrían las mismas partes al cortar. La única Sí. diferencia que puede traer es de pronto que no traiga el bolsillo de adelante. Este que escogimos es el más sencillo, viene sin Sí. el bolsillo, el otro pues sí. Entonces pueden tomar varios tiempos de diferentes sacos, porque lo importante es la operación, no el producto. ¿Sí es? Ujú, sí. Entonces por ahí pueden sacar el N. ¿Listo? Ok, y entonces tendría que ser, por ejemplo, no sé, ¿cuánto tendría que ser el mínimo N pues para este trabajo, profe? Porque sí, nos ha sido muy difícil coincidir con la empresa cuando hacen sacos. Digamos, de las 3 veces que hemos ido o que les hemos preguntado, digamos, estamos en un chat con la señora que nos ayuda, pocas veces han estado haciendo sacos porque pues tienen varios productos. Sí. Entonces pídele el favor a ella cuando están haciendo sacos. Y en esas fechas cada uno de ustedes se programa la visita. ¿Me hago entender? Ok. Sí, tienen que organizarse así. Y Si más o no, menos cuántas como mínimo. yo creo que estamos hablando de 25. Con 25 ya se pueden defender. Ok, o sea, 25, digamos, etapas de corte que grabemos. Ajá. Eso Y, sí me arreglan la fórmula, ¿no? ¿cómo así, profe? Sube el error, baja el tamaño de la muestra. Ah, ok. ¿Y ¿Ok? hay que tanto le subiríamos el error hasta un... Hasta que te dé más o menos 25. Ah, ok, listo. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Y entonces, digamos, teniendo en cuenta esto, profe, digamos, la parte de la espina de pescado y todo esto, igual saldría del proceso en general, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, la espina de la situación actual, pero luego el diagrama PERT, solo el proceso de corte, ¿sí? Pero el diagrama PER, ¿por qué lo vas a hacer? Pues es que, profe, nos estamos tratando como de guiar pues de lo que dice en la segunda entrega, pero no sé de ahí qué cosas podemos. No, pero solo espina de pescado como algo extra. Pero el resto lo que dice en la entrega. ¿Vale? Pero no hay necesidad de hacer PER. Ok, o sea, diagrama PERT no, la espina de pescado. Sí, para diagnosticar situación actual. Ok, el diagrama de operaciones. Sí, ahí El, el todo dice la lista. ok, sí, ¿Vale? tal cual, excepto, es que pues en el ítem 2.2 decía diagrama PERT, entonces también por eso. ¿Qué dice? ¿Puedes leerme, por favor? Sí, o sea, es que, bueno, empieza segunda entrega, entonces primero viene la introducción, argumentación a la situación actual. Luego dice exploración macro de la situación actual. Entonces dice 2.1 espina de pescado, 2.2 diagrama PERT del proceso. Diagrama PER del proceso. Ok, pero eso sí lo puse como nuevo para este semestre. Pero es sencillo, es el diagrama que hemos hecho de presencia, el de colocar las bolitas y los prerequisitos, ¿vale? Ok, sí, o sea, hacer como... y solo sería, pero para el proceso de corte, sí, o sea, como... El proceso, O en general de todo, de que salga el buzo. el proceso que salga el puso, Ah, ok, listo. pero no es Eh, difícil. no, pues ahí nos tocaría más o menos... Sí, ya tenemos como la idea de cuáles son los pasos. Entonces, pues, ¿No? más o menos ahí lo tenemos. Ahora dice diagrama de operaciones, diagrama de flujo y diagrama de recorrido. Que ese pues Ajá, también, ese diagrama de recorrido nos ha costado mucho, profe, sí. porque de lo que nos han dicho de los buzos, nos hicieron como más o menos la explicación de si hacen un buzo, por dónde pasaría, pero no lo hemos podido, digamos, como tener perfecto, porque normalmente los buzos los envían a los satélites. No hemos podido también como... Entonces pues ahí más o menos qué hacemos, lo diagramamos más o menos a lo que nos explicaron y ya. El buzo va a un sitio de almacenamiento y otra vez de ese sitio de almacenamiento sigue el proceso. Ustedes no tienen nada que ver con el satélite que falla, ¿no? Sí, o sea, esa es mi duda, digamos, llegan,
ellos y lo que hacen es, normalmente ni siquiera hacen el corte, ellos hacen el corte y envían eso a que lo cosa el satélite. Oh, Y entonces ahí... ¿y no lo reciben también? Ah, y bueno, y reciben de vuelta el buzo, sí, claro. Y lo empacan, lo planchan, lo pancan. ¿Sí? No, nos dijeron que esa tela no se la hace planchado, no sé, porque es un tipo de Ah, tela todo raro, entonces que no se plancha, que pues no se arruga. Entonces que ellos diagrama simplemente reciben y verifican que esté bien. en el diagrama de recorrido, Sí, no colocar el satélite. En el diagrama de flujo, sí colocar el satélite y el transporte y todo lo que incluye, ¿no? ok. Entonces en el diagrama de recorrido siempre haríamos como el recorrido hasta que se hacen los paquetes ya cortados y hasta ahí iría, ¿sí? Y la recepción también. Ah, ok, listo. Entonces iría, bueno, recorrido, se envían y luego la recepción de Ajá, los sacos y supongo que hasta donde se mueven para almacenarlos. sí. Si quieres, haz aparte del plano un cuadro que diga empresas satélites. Y hay una flecha de transporte y de vuelta también, ¿ok? Y ahí colocan los tiempos, más o menos. Ok, ¿Ok? comprendo. Eh, Como sancionando un poco eso. Listo. Digamos, bueno, ya lo del el cuarto punto, que es el estudio de tiempos, entonces tú lo que dices es que suba el error de tal forma que el cálculo del n que necesito me dé 25 más o menos. Ajá. Ok. ¿Qué más me falta? Em, y entonces ahí pues en una notica ponemos que estos tiempos está basado por lotes de buzos y no pues por buzos y ahí ponerlo como notita. Porque es que sí, o sea, cuando nosotros escogimos el producto como que les preguntamos cómo los hacían, pero en ningún momento nos dijeron como que cortaban, digamos, para hacer lotes directamente, como que pues no, tal vez no entendieron nuestra pregunta. Entonces dijeron, no, pues Ok. el buzo se hace así, así, pero ya luego cuando volvimos a ir, si llegábamos, estaban tendiendo la tela para que salieran los, no sé, 60 buzos de una sola tanda. Listo, pero ten en cuenta que para tomar los tiempos de SN, esa unidad de 100 puntos se hace para el resto de operaciones, ¿ok? Sí. ¿Listo? Ok, Vale. entonces tendría que ser siempre la misma, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, lote de 35 piezas de uso XL. Claro. Ok, listo. Pues es que vamos a ver cómo lo hacemos porque ese es el tema. Por ejemplo, el día que fuimos, profe, cortaron una sola tanda de XL, luego Ajá. cortaron otra tanda, no sé, de L y una de M y no cortaron más. Entonces ahí como lo adecuamos, o sea, si no coincidimos con que De corten. acuerdo con la planeación, ¿Cómo? ¿oíste? Tienen que ponerse de acuerdo con la planeación. Ok. ¿Cierto? Sí, digamos es que el tema, profe, no es como que cuando ellos lo hayan hecho, nosotros no hayamos podido ir, sino el problema es que no lo hacen tan seguido. Porque si hay una Ah, parte que ellos hacen y cortan y envían, pero pues muchas veces no lo hacen, y entonces ahí qué podemos hacer. listo. Ahí tienen que asimilar mucho los diseños de los sacos. Ok, pues ahí miraremos como pues en lo posible de ¿Listo? ajustarlo, porque no sabemos cómo hacer para conseguir 25 veces que corten la misma talla. Por ejemplo, eso es lo que no tenemos idea. Exactamente. Vaya, yo creo que no importa el diseño, siempre y cuando hagan la misma operación, ¿ok? Ah, ok, o sea que si por ejemplo es otro diseño, pero en XL, no habría problema. No, creería que no es más, son décimas, no es mayor el tiempo de cambio, la diferencia, ¿me entiendes? Ok, listo, pues intentaremos así. Y bueno, y ya con eso, con los diferentes procesos, porque después dice, bueno, lo de la formulación del problema de la empresa, ahí se tocará sacar la definición de los problemas del problema que encontremos, el estado A y B inicial y como quisiéramos que llegue y bajo qué criterios. Pero luego, profe, cuando se hace el balanceo de la línea, ahí sería de la operación de corte o en general de todo hasta el saco. Eso, todo el proceso. Ajá. Ok. Listo, otras herramientas. Bueno, y entonces como es de todo el proceso, y en este caso la mayoría van al satélite, ahí también lo podríamos incluir como una... O que hay como, tocaría pedir como los tiempos que se muera en el satélite por cada operación. Ay, tenaz. Es que es muy difícil porque como que
uno les dice, bueno, no sé, hoy están haciendo tales sacos y llegan y dicen como, miren, es que porque tenemos un pedido súper urgente de 10 sacos, vamos a ensamblar solo 10 pero el resto se van todos al satélite, entonces está difícil y les dijimos como que si había posibilidad de los accesos a los satélites y esto y que era muy difícil. Que falla, toca también tomar los tiempos de transporte, ¿vale? Ok, bueno, eso sí tal vez lo podríamos... Y más o menos sí tendría que tener los tiempos más o menos de satélite, ¿vale? Ok. Profe, y bueno, en dado caso que sigamos teniendo dudas, te podemos seguir preguntando por el chat de Teams o por WhatsApp. La otra semana normal, ¿listo? No hay problema. Sí, ok, profe, es que sí, de verdad esta semana ha sido terrible, entonces no hemos podido adelantar mucho. Vale, 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 no hay problema. Estoy Listo, pendiente de la... cualquier cosa te molestamos, profe. Y sí, y aparte pues le preguntamos una que otra cosa a la monitora y pues como que no la tenía tan clara pues en cuanto a estas cosas, que pues mejor te preguntáramos a ti. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, Listo, gracias, profe. oye, un abrazo, saludos, que estés bien. Chao, buena Chao, tarde. gracias.